en Chilevisión. ¡Ya, señores! ¡Estamos en el aire! ¿Por qué no hacen esto? ¡Bienvenidos! Siempre partimos con un clip, con un teaser. Y Es ahora que tenemos... este programa está mejor que nunca. Ya llegó Clarice Lima a los estudios de Primer Plano y lamentablemente, hoy día nos enteramos de una noticia amarga siempre en la televisión, el despido de un queridísimo periodista, de un queridísimo notero, Álvaro Sangüesa. Frank, hoy día fue despedido, nos enteramos por las redes sociales. Claro que ¿Lo sí. habrán despedido con buen gusto o con mal gusto? Eso sería importante saber, porque... Lo vamos a saber ahora si fue realmente de buen gusto, de mal gusto, porque está con nosotros hoy día Álvaro Sangüesa, va a estar acá, va a estar conversando en exclusiva en Primer Plano. Usted lo va a ver primero en Primer Plano, pero tenemos una deuda con ustedes. Desde la semana pasada. Claro que sí. Reclamó la gente, explotaron las redes sociales. ¿Qué pasó con César Antonio Santi? Y nosotros Metal hablando con la mamá de Luli. Ahí está. Exactamente. Así es que aquí está, este es el informe, así arranca Primer Plano. La verdadera historia. Bueno, yo quiero decirles una cosa que no voy a dejar yo pasar la oportunidad, porque en el fondo todo esto estaba hecho porque yo quería conocer a Isabel Allende y yo quería darle un beso. Así que... Fue uno de los animadores más exitosos de los años 80. Gracias, maestro. Buenas noches y bienvenidos a la sintonía. A sus programas querían venir los artistas más importantes del momento, no solo por los altos montos que se pagaban en la época, sino también porque muchos de ellos lo consideraban un amigo. Sería malo que recordáramos un poco esas canciones antiguas, aunque fuera un poquito, porque... ¿Ah? Pocos recuerdan que antes que Antonio Bodanovich era este hombre el animador del Festival de Viña del Mar. Les decía que durante 7 años he tenido la gran fortuna de estar en una noche de final como es esta, en nuestra Quinta Vergara. Pero de un día para otro dejó la televisión y hasta hoy todos se preguntan qué será de César Antonio Santis y su nueva vida en Santa Cruz. El único registro que había de César Antonio Santis fue el captado por nuestro programa hace un par de años, en donde solo saludó con la mano. Hola, ¿cortito podemos conversar? Ahí está César Antonio. Vamos a ver si quiere hablar con nosotros en su nueva vida aquí en Santa Cruz. Del ex animador poca información se tenía. Nadie sabe los reales motivos de su alejamiento de la pantalla chica. ¿Es Miguel Bosé el representante de una nueva generación española? Yo creo que sí, Eso queríamos saber, sin sospechar que es tal su malestar con la actual televisión que nuestro encuentro terminaría de la peor manera, en la segunda comisaría de Santa Cruz. Lo cierto es que esto pretendía ser un reportaje que recordará a uno de los hombres más queridos de la antigua pantalla chica, el mismo que nos mostró por primera vez lo que era ver televisión a colores. Y que amén los técnicos, vaya a ser ese el color. Con mucha alegría, hagamos así y pidámosle a Teodoro Achondo que dé inicio a nuestra transmisión. Por todo esto, más queríamos saber de él, pero él, poco y nada, quería saber de nosotros. ¿Por qué te vemos tan alejado de la televisión? ¿No te gustaría regresar de pronto? ¿Sabes que se te extraña en la televisión, César Antonio? No creo. Permiso. ¿Por qué tanta molestia al querer saber las razones de su exilio televisivo? ¿Por qué te fuiste de la televisión? Es solo eso lo que queremos saber. Bájame el vidrio un segundito. ¿Podrían dejar de molestar, por favor, ustedes? ¿Hasta cuándo molestan ustedes? Córtenla, ¿hasta cuándo molestan, Dios mío? ¿Hasta cuándo molestan? ¿Qué sé yo? Pónganse cómodos y sean testigos de la historia de uno de los hombres más queridos de los 60, 70, 80 y 90 y el presente, el comunicador que ya no quiere comunicar nada a través de los medios. Y vamos a preguntar a Cecilia. ¿Estás por ahí, Cecilia? ¿Está Cecilia por ahí o no? Sí, aquí estoy. Pero no te escuchamos. Fueron 30 años de carrera en donde César Antonio Santis brilló en distintos programas de televisión y en algunas radios. El hecho de Santis ser especie de modelito, porque era un verdadero modelito como salía a hacer los programas, provocaba sensación en el público.
Era queridísimo, además, aplaudía a todo el mundo a César Antonio Santis. Lo admiraban todas las mujeres y muchos hombres también, porque es lógico, además de lo buen profesional que era. Porque tenía muchas cualidades que yo creo que lo hicieron convertirse además en un animador muy elegante, muy distinguido. Y tenía eso también como medio inalcanzable. Yo creo que todas esas cosas hicieron que se convirtiera en un animador muy potente. En el año 1968, con 22 años de edad, se hizo conocido en el Festival de Viña del Mar, donde fue bautizado como el Niño Maravilla, al desplazar a los animadores más conocidos de la época, como Raúl Matas o Carlos de la Sota. Era el galán de aquella época, que competía con Bodano, y por supuesto que César era mucho más buen mozo. César Antonio comenzaba una prometedora carrera en las comunicaciones, pues también era locutor radial con bastante éxito. Primera cualidad, él tenía una voz increíble, un bonito timbre de voz, porque no solamente es hablar bien de corrido, modulado, claro. Modulado sin que parezca tono así, ¿eh? No, saber hacerlo, porque él tenía un poquito y tenía muy buena presencia, que en televisión suele ser importante. En 1986 fue animador del Festival de la OTI Internacional y una de sus apuestas más arriesgadas fue en el año 88, cuando junto a Cecilia Boloco deciden competir contra Sábados Gigantes con el programa Porque Hoy es Sábado. Y esto sí que es bailar, pues, ¿ah? Cansa más cuando uno baila y canta. Bailar y cantar. Veo que ambas cosas han resultado, pero muy bien. ¿Qué crees que fue un hito de su época en la animación? Porque representaba la época, la caballerosidad, la elegancia, el buen uso del lenguaje, un tipo con buena facha, que animó programas que de entretención era uno de los más importantes. En 2009, el portal Ciberchile sacó a la luz una investigación sobre TVN, nada menos que de la Cámara de Diputados, que en 1990 reveló que el estelar resultó un fracaso y dejó pérdidas que hoy equivalen a unos 2.200 millones de pesos. Además, Santis y Boloco terminaron odiándose. Pero lo cierto es que el animador fue igualmente beneficiado, pues sus honorarios sumaban más de 60 millones de pesos de la época, o sea, 326 millones de pesos al día de hoy. Muy buenas noches. Estamos presentando La Verdadera Historia. Luego de esto, regresó a TVN, donde estuvo a cargo de distintos estelares. Este miércoles a las 22, hablemos de con César Antonio Santis en Televisión Nacional. Un gran animador que estuvo en la época más importante de los programas estelares de la televisión en la década de los 90. Tuvo la oportunidad de ser invitado a varios de sus programas. Un caballero, un señor de las comunicaciones. Un gran conductor, muy buen animador, sí. ¿El número uno de su época? Sí, por supuesto. Ahí, en el top one. Pero al comenzar el nuevo siglo, César Antonio Santis se aleja de la pantalla para dedicarse a sus negocios privados. Así que, pero él se retiró porque se quiso retirar nomás, sí, no tuvo ningún inconveniente, problema, altercado, algo que hubiera marcado la salida de él. No recuerdo por lo menos que se haya producido una cosa así. Yo creo que él se retiró porque se retiró y porque quería dedicarse a su vida privada y a lo que hace actualmente, que es tener un excelente restaurante. El legendario animador de Martes 13, aburrido de la vida en Santiago, decidió dar un giro y tomó sus cosas para radicarse en la sexta región, específicamente en Santa Cruz. Pero en algo quería entretenerse y fue así como se instaló con la tratoría La Familia a una cuadra y media de la Plaza de Armas. Y a más de 2 años de haber inaugurado este restaurante y a varios más de no tener ninguna aparición pública, nuestro primer destino fue su parcela a 15 kilómetros de Santa Cruz, camino a Lolol. Ahí cerca a las 4 de la tarde del día martes teníamos las primeras palabras del ex animador y halcón de la Fuerza Aérea. Queremos hablar contigo, saber de ti. ¿Quién eres tú? Me llamo Constanza, soy periodista de Primer Plano. Queríamos saber un poco de ti, cómo has estado. Muy bien. ¿Cómo va el restaurante, La Familia? Puedes ir a verlo cuando quieras. ¿Podríamos ir contigo? Yo voy todos los días, vengo de allá ahora. Bastante reacio a hablar de su vida se mostraba Santis. Muchos no entienden por qué terminó odiando la televisión y si su alejamiento había sido voluntario. ¿Y tu vida acá en Santa Cruz, tranquilo? Muy bonita.
¿Por qué te vemos tan alejado de la televisión? ¿No te gustaría regresar de pronto? ¿Sabes que se te extraña en la televisión, César Antonio? No creo. Permiso. ¿Por qué no? Podemos hablar un ratito, César. Pero conversando con periodistas de la época y revisando algunas publicaciones, nos dimos cuenta del poco interés de César Antonio Santis de mostrar detalles de su vida. Buenas noches y muy bienvenidos. Martes 13 va a ser nuestro compromiso. El martes de cada semana en nuestro canal. Siempre guardó bajo 7 llaves su privacidad. No, siempre fue muy reservado en ese sentido. No ventiló para nada su vida personal, su vida privada. Siento que era un poquito por demás, digamos, un poquito perseguido. Nadie, creo que nadie lo hizo pedazos ni nadie lo pateó en el suelo, digamos. No era para tanto. Pero yo creo que hay gente que no tiene piel para resistir eso, ¿no? Quizás por esto es que de la vida privada del animador de Martini al Instante poco se sabe. 2 hijos, una separación y una relación con Andrea Tesa es lo único público, algo que él siempre ha evitado hablar. Yo no trabajé con él, sino tenía más bien una relación social. Coincidimos, creo, en Radio Infinita en su momento dado. Y fui a su casa un par de veces cuando tenía pareja a Andrea Tesa, y siempre él insistía mucho en que no se iba a casar con Andrea Tesa. Pero al parecer Andrea se hizo otra ilusión en su momento dado. De hecho, en algún momento se habló que César Antonio y Gloria Simonetti habían tenido un breve pero intenso romance, algo que nunca se confirmó, pero por estas imágenes que encontramos de hace algún tiempo, se nota que cariño hay de sobra. Una etapa muy linda, pero una etapa muy difícil, porque Gloria, en esa época, estaba desafiando al mundo con su gran pasión, con su gran razón, diría yo, que era cantar. Era una época que no era muy fácil, digamos. Y además tenía todo su círculo íntimo tremendamente, si no en contra, altamente preocupado. Y más encima, un día aparecí yo. Entonces la familia dijo, y más encima un gallo del ambiente, como decía la gente. Claro, qué malo. Entonces la guerra era doble. Uno para que no cantara y la otra era contra mí. Sin duda lo que más sorprendió fue la calidad vocal y el desplante del animador de 70 años en el escenario, quien cantando en italiano dejó a todos maravillados. Claramente César Antonio Santis marcó un hito en la televisión, transformándose en uno de los históricos más recordados y extrañados. Te lo vamos a regalar para que lo guardes y te vamos a dar un aplauso tremendo hoy día porque eres una mujer maravillosa a quien queremos mucho. Por esto, nosotros queríamos saber si habría posibilidad de que regresara a la pantalla. Santis en Santa Cruz vive relajado, va constantemente a su restaurante en donde en varias ocasiones invita a sus más cercanos a disfrutar de la buena mesa. Y así fue como el martes en la noche lo esperamos para obtener más declaraciones de él y su molestia no se la guardó. César, ¿por qué te fuiste a la televisión? Es solo eso lo que queremos saber. Bájame el vidrio un segundito. ¿Podrían dejar de molestar, por favor, ustedes? ¿Hasta cuándo molestan ustedes? Córtenla, ¿hasta cuándo molestan, Dios mío? ¿Hasta cuándo molestan? ¿Qué sé yo? Problema suyo. Hasta luego. Porfa. Solo queríamos saber si te gustaría regresar a la televisión. Ya nos vamos, pero hablar el micrófono. César, ¿y cuándo voy a buscar el micrófono? César. Estamos presentando la verdadera historia. Y ahí me quedaba yo, sin micrófono, intentando hacerlo entrar en razón, porque de verdad que cuando preguntamos cosas complicadas, podemos recibir este tipo de reacciones como la de Raquel Argandoña. ¿Por qué te enojáis así? Última una explicación. Pero Raquel, ¿sabéis qué? Raquel, en mi equipo de trabajo. trabajo. Nos vamos a ver, me tenéis alta. Pero Raquel, en mi equipo de trabajo, ¿cómo te olvidáis? O de Felipe Brown, que no quería referirse a Manesuet. Préstame, pues. O de Roberto Dueñas, que no supo manejar sus emociones.
Pásame esa cinta. Pásame esa cinta. Roberto. No, pero espérate, Roberto. Espérate. Pásame la cinta, Roberto. No, Roberto. Pásame la cinta. Tranquilízate. Tranquilízate, Roberto. O Arturo Longton, que se vio pillado con la rusa de manos al fuego. Y bueno, Longton es Longton. Arturo, solo quiero preguntarte algo. Solo te quiero preguntar algo. No, no te enojé. No te enojé. Ya, pero cálmate. Arturo, pero cálmate. Vamos a salir. Vamos a salir, ¿no? Mira cómo nos tocó el micrófono. Mojado. Arturo Longton, una reacción horrible. Hasta me lo puedo imaginar de don Francisco, quien estaba en la palestra por un supuesto romance con Gloria Benavides. Francisco, ¿cómo está? Hasta Pero de César Antonio Santis, un hombre que siempre se mostró tranquilo y correcto, y más aún cuando yo solo quería hacerle un homenaje, de verdad no lo entiendo. ¿Podrían dejar de molestar, por favor, ustedes? ¿Hasta cuándo molestan ustedes? Córtenla, ¿hasta cuándo molestan, Dios mío? ¿Hasta cuándo molestan? ¿Qué sé yo? Y la noche no terminó ahí. César Antonio Santis figuraba con mi micrófono y yo sin mi herramienta de trabajo. Y como en Santa Cruz todo está cerca, me encontré con el ex animador en la comisaría. Y ahí nuevamente le intenté pedir que me devolviera el micrófono. César, solo vengo a buscar mi micrófono. ¿Pero por qué lo dejaste en la comisaría? César, si tú me lo quitaste. ¿Pero por qué me quitaste el micrófono? Si yo te estaba haciendo una pregunta, estoy cumpliendo con mi labor periodística. Bueno. Confirmado, no quería nada con nosotros, por lo que luego de algunas vueltas dejó el micrófono con carabineros. Ahí vemos a César Antonio Santis en la comisaría, ahora recién. Al parecer lo estaría dejando cuando son 1:15 para las 2 de la madrugada del día martes. Luego un par de trámites recuperé el micrófono que César Antonio Santis me había quitado muy molesto, tras preguntarle por su nueva vida y su exilio voluntario de la televisión. Delgado, juvenil, mantuvo esa imagen y yo creo que cuando perdió esa imagen, yo creo que él optó también por un retiro, ¿ya? Bonito, y él se dedicó como a hacer otras cosas y él está bastante activo, escribe cartas al diario, etcétera, pero está claro que llega un momento que estaba incómodo en la televisión. Yo creo que se aburrió, porque las pegas no son eternas y porque sintió que había cumplido una etapa y que quizás no le hace sentido la televisión de hoy día y quiere estar en otra parada, dedicarse a su restaurante. Yo creo que él también se libró de estar en boca de todo el mundo, a pesar que siempre lo estuvo igual, pero no al nivel que es hoy la cosa. Y yo creo que él está disfrutando de su vida y, como él dice, de sus penúltimos años, pasándolo bien. Todos se preguntaban por su alejamiento, pero hay un punto a considerar, y es que en 1990, debido al desastre financiero que arrastraba TVN, una comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados determinó que Santis recibió del canal estatal una suma que en la actualidad equivale a 1.100 millones de pesos por su trabajo de animador y una asesoría bruja. Una investigación de la Cámara Baja que reveló Ciberchile en 2009 y que, si bien él se fue y volvió a TVN en 1994, el que se haya puesto una lupa sobre sus dineros y su vínculo monetario con el canal estatal quizás lo llevó al distanciamiento del medio televisivo. Así es como César Antonio Santis, desde que se alejó de la televisión, no quiso aparecer nunca más en pantalla. Prefirió una vida tranquila, lejos de Santiago y disfrutando de su restaurante italiano. Las razones de su alejamiento se las guarda para él, tal y como lo ha hecho con su vida privada. Pero para nosotros queda el recuerdo de un animador que se destacó durante años y que de un día para otro decidió no aparecer más y dar vuelta a la página de la televisión. Primer plano. Ahí estaba
el informe de Constanza Garen, que estaba guardado ya desde la semana pasada, ustedes querían verlo. Bueno, el informe. Tenía una cosa media tío Emilio ahí. Tenía de todo este informe. Podemos ver cómo está la votación en nuestra web. Ahí la gente debe responder si quiere que César Antonio vuelva a la televisión o no. En este instante, si lo puede parar, señor director, como para ver los resultados. Ahí está. 45 sí, 55 que no vuelva a la televisión. Bueno, este es el resultado, Pamela, de la gente que está votando. Abuela, que la gente vota, no como usted que no fue a votar el domingo pasado. Como el 70% de los chilenos, además. Somos los que ganamos, de hecho. Lejos no, yo ganamos. también, yo fui a votar y gané. No, nosotros ganamos por goleada. Sí. 70%. Abuela, esto es como el plebiscito. Son los mismos porcentajes. Bueno, ¿de qué hablamos? ¿De política? Yo encantada. No, gracias, abuela. Veamos todo lo que nos pasó. Esperaba mi oportunidad durante años. Yo creo que, bueno, yo primero sugiero ahora en público, que lo hago en privado frecuentemente, que los equipos nuestros vayan a reportear con 2 micrófonos. Yo creo que es una medida que hay que tomar, dadas las circunstancias. O sea, ya se está volviendo un deporte esto de quitarnos los micrófonos. ¿Lo tendrán como una especie de galvano, abuela, en sus piezas? Pero él lo fue a volver. A mí me gustaría mucho saber cómo fue esa entrega. ¿Habrá devuelto Carabineros en una breve ceremonia? Sí, lo tenemos. En una breve pero emotiva ceremonia la habrá devuelto a Contigana. La esponja está un poco abollada, pero bueno. ¿Quién sabe qué hizo César Antonio Santis con ese micrófono? No queremos saber, abuela. Yo pienso que habría que periciarlo. Bueno, pero abuela, ¿qué le parece a usted que él no quiera volver? Que el médico legal diría que se encontraron restos biológicos imprecisables. Gracias, doctora. ¿No hay un concepto para encontrar una esponja, doctora? ¿Es imprecisable? Es que no hay recursos para comprar una Oiga, esponja. usted que es de la época, ¿le gustaría que César Antonio Santis volviera a la televisión? No, fíjate, respeto su decisión. Pero yo no le estoy preguntando si respeta su decisión. Si a usted le gustaría o no le gustaría. No, excelente la respuesta, respeto su decisión. No le gustaría. No, que permanezca ahí. No, porque respeta su decisión. Y hasta ahí llegó la conversación. Vamos a la nota que así hablan los políticos en redondo. ¿Por qué, doctora? Doctora, ya. No, porque él es un hombre, tiene la misma edad mía. Pues, la única náufraga que canta aquí. Tiene la misma edad suya. Doctora, con todo respeto, o él está espléndido o usted está... Estoy muy ajada. Usted dijo que tenía 70 años. ¿Tiene 70 años? No, tiene menos. No sé. No, si tiene 70 y algo. Tiene 70 y algo. Lo único que tiene que asumir la calvicie igual. Sí, pues 70 y algo, pero doctora... Y el típico teñido el mismo color que pero me usted pongo está yo. vigente, 6, está lúcida. 6. Oiga, Se doctora... pone 6, igual que yo. Usted está vigente, está lúcida, todo. ¿Por qué no le gusta? Semilúcida, Julio. Como a las 12 de la noche vuelvo a hacer un examen mental. Oiga, doctora, ya, pero ¿qué atributos quizá a lo mejor hoy día... Yo creo que él fue un hombre para su época. A ver, desarrolle. Porque él representaba todas las ponderaciones de aquella época. Las inhibiciones, una prudencia marqueteada, poco espontánea, muy bien vestido. Bueno, él era como el que dictaba la moda en esa época. Y después pasaron estas cosas que como que él tiene este pasado de aviador. Se rumoreaba que le celebraba los cumpleaños a Don Pino. Él era halcón, él era el séptimo halcón. Él es de reservista de la Fuerza Aérea. Sí, y en ese sentido yo el recuerdo positivo que tengo de él es que fue un gran colaborador de las Semanas Musicales de Frutillar, a través de la banda de música de la Fuerza Aérea. En el sur se le quiere mucho por eso, porque él... ¿Qué instrumento tocaba él? No lo sé. No, apoyaba era como el gestor cultural. Abuela, usted quedó muerta de la risa. Yo lo encuentro todo muy divertido. Usted que también es de la época, abuela. Sí, somos... ¿Se tiene que haber encontrado con Santi en los camarines, en los pasillos? No, porque en esa época yo no tenía posibilidades de ir a los lugares a los que él acudía. ¿Pero en el canal tampoco? No, pues sí, ella llegó después que se fueron ellos. Claro. Ellos se fueron y nosotros llegamos. Ellos se fueron y ella... ¿A qué se comentaba, abuela? No, bueno, yo creo que hay algunas cosas efectivamente de César Antonio Santis que se podrían agregar, como el hecho de que es algo fundamental en su vida el ser piloto. Yo creo que lo que más es miembro de la Fuerza Aérea y fanático de la Universidad de Chile. Íntimo amigo de Pellegrini, de
de Salá, de toda esa gente más o menos de la misma generación con quienes se siguen viendo hasta ahora. Él tuvo una vida amorosa bien turbulenta. Entretenida, claro, se lo peleaban las chiquillas del mundo de la televisión, no solo Andrea Tesa, sino que algunas productoras que no puedo mencionar. Y él prefería siempre mantener esta idea del padre de familia, que era muy importante. Oiga, abuela, ¿y lo de Andrea Tesa? Lo de Andrea Tesa lo vino a confesar Andrea Tesa años y años después. Y en su testimonio en ese momento, que ya no estaban juntos hacía décadas, ella dijo que siempre tuvo mucho miedo de que él la dejara y por eso no confesaba esta relación. Aparentemente era como un requisito que él no dijera a Andrea Tesa. Como los futbolistas de ahora. Bueno, tiene otra cosa de futbolista de ahora. Él fue el primer niño maravilla que hubo en Chile. Como fue un animador de Viña a los 20 y tantos años, 22. Muy joven, entonces en ese momento se le dijo durante mucho tiempo, hasta que cumplió 30 años, el Niño Maravilla, era conocido con ese nombre. Como Alexis ahora. Claudia. La verdad que tengo que retroceder un poco en la conversación y decir que yo no consigo que una persona como César Antonio Santi trate de esa manera a nuestra periodista Conti. Me parece una falta de respeto. Creo que una persona adulta como él, que trabajó en las comunicaciones, debería tener otro tipo de reacción. Uno puede continuar por la vida sin contestar, pero esa forma me parece que habla muy mal de él como persona, como ser humano. Y no puedo dejar pasar eso porque creo que ya, como ustedes bien planteaban, se hizo una costumbre de algunos personajes y uno como a la abuela se ríe un poco dentro de lo que trata de comprender, pero me parece que ahí hay un mensaje claro de lo que hoy en día la sociedad está renegando, ¿no? Y creo que es muy cuestionable su reacción. Fíjate que a partir de este episodio del micrófono podemos hablar de una cuestión que yo creo que es esencial y que la gente se pregunta en sus casas y que yo creo que el meollo de todo. ¿Por qué él se va un día y nunca más vuelve ni siquiera a dar una entrevista? Doctora, ¿qué pasa en la cabeza de César Antonio Santis? ¿Por qué una persona es capaz un día de decir, yo cierro la puerta por fuera y no hablo más? Nunca en una entrevista, en un estelar. En una época lo invitaban a todos, se esforzaban, lo esperaban. Iban grandes autoridades a invitarlo, le mandaban mensajes con la novia que trabajaba en la televisión. O sea, se hizo todo para que él nunca volvió. Y ahora a él le molesta. Eso es lo que pero, expresa Julito, él. Yo sé que tu pregunta está dirigida a la doctora, pero por favor, ¿sabes está qué? abierta. O sea, es súper respetable su postura, pero cuando uno es una persona educada, no reacciona de esa manera. Sí. ¿Se entiende? Él puede retirarse y está perfecto y todo, y como dice la doctora, respeta su decisión, pero la educación es lo principal. Sí. Y yo creo que todos concordamos contigo en eso. Todos concordamos con el punto del micrófono, nadie está de acuerdo con que además Conti no le estaba preguntando nada además feo. haciendo el loco, Julito, porque después teniendo que ir a Carabineros, o sea, porque de verdad fue una situación que nada que ver, la Conti tuvo que ir a Carabineros para que le entreguen el micrófono, o sea, te juro que me causa repudio lo que veo en pantalla. Claro. Además ni siquiera había preguntado nada todavía. Nada. Pero por eso yo tiendo a pensar que es un trofeo. Entonces creo que en realidad como programa deberíamos cada vez que vayamos a esperar a alguien llevarle un micrófono de regalo. Digo, por eso insisto, como dice Julio, no hay una pregunta, mala onda de por medio. Nada. Pero yo quiero volver a la pregunta que me hizo una vez Julito. dicho esto, que lamentamos esta situación, Sí. que no la compartimos, que apoyamos a nuestra compañera. Que gracias a los carabineros que nos devolvieron el micrófono. El ego. Yo creo que él estuvo acostumbrado y fue un éxito y tuvo todos estos epítetos positivos en un mundo sobreprotegido como fue la dictadura. Empecemos a hablar claramente. Ya empecemos a hablar claramente. En cambio, nosotros ahora estamos en esta democracia media caótica, media marca chancho, que la galla no va a votar, pero es una democracia. La democracia está llena de defectos, pero es lo mejor que le puede pasar a los pueblos. Él estaba acostumbrado a la protección que le daba su condición de ser la estrella de la televisión chilena oficial y más encima tener uniforme de Fuerza Aérea. Y esa seguridad se acabó. Y entonces, y el periodismo de aquella época también era un periodismo aplanado, circunscrito,
¿por qué no decirlo, censurado? Entonces él no está disponible ni tiene los huevos suficientes para enfrentar el perfil que tienen los periodistas. Ese tipo de conductor no cabe hoy día en la televisión y él lo sabe. Yo creo, y además también, y esto es una cuestión absolutamente de centro de madre y de dueña de casa, él tiene ganas y se fue a enterrar a Santa Cruz, que es lo más lindo que hay, que tiene una vida súper entretenida, y se fue y puso su restaurante y me imagino que se sentirá feliz. Eso. ¿Pero qué pasa en la cabeza de alguien, doctora? Discúlpeme porque podemos hablar mucho de él, pero él va contra todo lo que hemos visto. O sea, siempre la gente vuelve, quiere volver, desea volver, aunque sea una entrevista. Nosotros vemos, hay gente que está ahí y le cuesta retirarse, vuelve un ratito, se va a un canal más chico, vuelve por otro, después de 2 años aparece. Él tiene hábleme de su cabeza, ¿qué pasa que él puede? Tiene una dignidad y una autoafirmación de tal magnitud que no está disponible para que lo agarremos para el chuleteo y exponerse a riesgo. Él no añora esto tampoco. Yo creo que él en el periodo que fue estrella, él tuvo de todo y yo creo que quedó saturadísimo. Y entonces me dice, ¿por qué me voy a exponer aquí a llorar, a mostrar mi pelo teñido, que estoy más gordo, que tengo arrugas, que ya no soy el bello que... ¿Me entiendes? Hay gente... Si esto es por eso es bueno hablarlo. No es tan infrecuente que la gente se aísle. Bueno, hace un par de semanas, Claudia, teníamos la historia de Margot Cal, que también se fue... Bueno, ya, pero tenemos a Margot Cal y tenemos a Santi, ¿y a quién más? Pues te digo, son excepciones que confirman la regla, pero son personas que se fueron, tal vez Margot no, tal vez Margot salió en un momento más difícil de su carrera, pero que la gente se pregunta por qué no quieren volver, con todo respeto, como si la televisión fuera el mejor lugar del mundo para trabajar. Yo no sé cuántas de las personas que trabajamos en la televisión, si pudiésemos ganar lo que ganamos en televisión haciendo otra pega, no elegiríamos la otra pega. Fran, es una pregunta que me hago. A mí me encanta trabajar en la tele, pero... A mí me gustaron mucho las palabras de Margot Cal, por ejemplo, y ahí se nota que Margot trató, a pesar de su incomodidad, de ser educada, ella fue distinta a la reacción. Tuvo una respuesta muy gentil, donde ella dijo, soy muy agradecida de lo que viví, de mi trabajo, lo quise, pero hoy estoy en otra vida. Este caballero podría haber actuado de la misma manera, porque no había una pregunta entre medio, no había una incomodidad. Claro, uno puede decir que te estén persiguiendo por todo el foco, rato. ya ese claro, uno por tiene ahí puede retinitis, tiene glaucoma, le molesta mucho el foco. Pero, doctora, yo quiero volver al foco, quizás Pamela me haga la idea, es que no es volver a trabajar, porque no es que... es volver a lo público. O sea, él ni siquiera da una entrevista para decir tengo un restaurante. Ni una cuña, o sea, perdón, yo estoy yendo a una cuestión, estoy yendo a algo un poco más... ¿Por qué él le cerró la puerta a la tele así como de una manera que nadie lo hace, ni siquiera una entrevista, ni siquiera un estelar, ni siquiera con los ex amigos, nada, ¡pum! Nunca más. ¿Y si tuviera miedo? ¿Y para qué, Julito, además? ¿Y si tuviera miedo, pues? ¿Cuál es tu tesis? Yo tengo la impresión de que él no tiene la capacidad para estar efectivamente en una televisión como la que existe hoy, que él solamente puede estar en una televisión autoritaria. Recordemos que él, entiendo que no tiene profesión, o sea, es un joven que a los 17 años iba a las radios, a la Radio Minería para que lo recibiera alguien y entró a la televisión efectivamente en un tiempo en que su perfil de personalidad fue adaptado a las necesidades del momento, por ejemplo. Ahora, la verdad es que no me llama mucho la atención, francamente tengo que decirlo, la reacción que él tiene, porque nunca he tenido la impresión de que César Antonio Santis sea ni lo caballero que se presenta, ni que le tenga demasiado aprecio a las mujeres, por ejemplo, que también debería ser un inhibidor, porque recordemos que la periodista que es maltratada en este caso es mujer. ¿Ya? Y yo creo que... ¿Y por qué no le llama la atención, abuela? Porque usted sabe que él... Bueno, porque a sus propias mujeres las ha desconocido o ha sido partidario, para decirlo en los términos más cuidadosos posibles, de que ellas no revelen su relación, siendo una de ellas una mujer tremendamente pública. Disculpe, y eso abuela, me parece a mí que es una forma de ninguneo. Hacerle un... no sé cómo se dice, un paréntesis. ¿Una cápita? Porque estamos hablando... Eso, una cápita.
Hablamos de Andrea Tesa. Sin embargo, tú en algún momento, Julio, hablaste de una persona de la televisión que también lo trató de entrevistar. ¿Te refieres a otra persona de la televisión, una productora? Todo lo quisieron entrevistar. Está bien, pero tú hablaste de una persona que había tenido una relación con él. No, yo lo que dije es que él tuvo una novia por mucho tiempo que también, como trabajaba en la televisión, ¿Pero le quién es esa pedían... novia? Le pedían... ¿Quién es esa? A ella. Le pedían a ella... ¿Pero quién es esa novia? Es una novia. ¿Pero quién? ¿Cómo se llama? O sea, no sé cómo se llama. Ya, pero una productora... No sé, una novia o no. Pero una productora de un programa... Claro, pues, ya, era productora. perfecto. Entonces... Yo no me meto en la vida privada de los demás y no sé qué estoy haciendo acá, weón. Oye... No, pero mientras resuelven ese tema, ¿puedo cerrar? Quiero terminar mi paréntesis, abuela. Que usted está hablando de mujeres a las que él negaba. Entonces, no quiero que nos quedemos solo con Andrea Tesa. Porque al parecer hay otra mujer de la televisión detrás de cámara. Pero ella nunca la negó, con ella estuvo 20 años. Si yo no había nacido, ¿Quién es esa mujer? Bueno, no dije eso, pero... No existía Google en esa época. ¿A cuántas mujeres a usted le consta que él negó, abuela? A mí no me gustaría hablar necesariamente de que negó. Lo que me gustaría decir es que César Antonio Santi, en su trato con las mujeres, incluso en su vida privada, ha hecho o las ha tratado de una manera que quizás a mí como mujer no me gustaría que me trataran, y por lo tanto tengo que suponer... ¿Y cómo sabe usted que las niñas tampoco querían que dijeran que andaba con él? Porque hay al menos una de ellas que ha dicho que ya, no pero lo una decía nomás, por temor. Bueno, yo lo que quería era terminar mi paréntesis tratando de responder tu pregunta, Julio. Muchas gracias. Yo tengo la impresión, y aquí me voy de tesis, porque la verdad es que no tengo ninguna prueba, pruebas no me pidan, de que lo que hace César Antonio Santi es cerrarle él, hacerle ventanita espacial. ¿Ubican ventanita espacial? Mis hijas dicen así, ventanita espacial, te dejo fuera, ¿ah? A la televisión, para que la televisión no le hiciera ventanita espacial a él. O sea, de alguna manera él busca el subterfugio de yo no quiero nada más, porque efectivamente la televisión lo dejó atrás. Esa es una impresión. ¿Se fue él antes de que la televisión lo despidiera? O más o menos coetáneamente. ¿Puedo decir la tesis que había en TVN? A riesgo de demanda. Pero ¿puedo decir lo que había en esa época? Después de lo que le dijiste a Mauricio Correa de TVN, no creo que te demanden. Él tenía en la oficina el tercer piso de TVN. ¿Oficina? Y se llamaba César Palas. ¿La oficina? Le decían a ese lugar, ¡ay, que soy copuchento! Yo no sé, no ser así. No, pero cuéntame. ¡Ay, no puedo ser así, Dios mío! ¿Sabes qué? Me viene como una cosa... Me viene como esa cuestión de que... Pero espérate. Yo sabía que no tenía... me dijeron tanto tolerancia a hacer... Bueno, si se acabó antes esa cuestión. En el tercer piso. Tercer piso, César Palas. O sea, de los ejecutivos. Mira, yo te voy a decir la tesis de los trabajadores de TVN, del área de producción, de esa época cuando yo llegué a trabajar. Porque yo siempre fui un admirador de César Antonio Santi en términos de lo que él representaba. De lo que él representaba. Porque ¿quién no quería conocer a César Antonio Santi? Yo llegué a TVN cuando ya no existía César Antonio Santi. Entonces, cuando uno se iba a tomar un shop con un hot dog... ¿En TVN vendían shop? No, en el chopiría de la esquina. En la chopiría de la esquina. Para cachar, si venden copeta allá, nos vamos todos a trabajar allá. En TV no vendían nada. Una colación. Ya, entonces en la chopería de la esquina se juntaban todos los del área de producción. Peladores todos. Yo no quiero dar nombre aquí, pero bueno. Pero la cosa es que cuando yo preguntaba, decía, ¿y César Antonio Santi? ¿Por qué la pregunta de toda la gente ahora en la cama? ¿Y por qué? Y ahí decían que el tercer piso le decían César Palas, que él tenía mucho poder y tenía mucho ego, y que de un momento a otro a él lo sacan de su programa que se llamaba Hablemos de, y ponen de pe a pa de Pedro Carcuro, de un periodistilla deportivo. Que la rompió. Y que le fue muy bien en la época. Esto es lo que dicen estos gallos que son peladores. Yo no voy a... Porque yo no era chico. Porque aparte era yo chico. nada que ver, dijo Julio, yo no era nada el editor periodístico de pe a pa en esa época. No, pero yo después de 5 años, 7 años. No, además que yo era más chico en esa época y ellos decían que a César Antonio, que tiene que ver un poco con lo que decía la abuela quizá y la doctora, así, le afectó mucho eso. Esa sacada y la llegada de este periodista deportivo a hacer lo que él, entre comillas, hacía, tomarse ese horario, y que, acuérdate que ese programa duró 10 años, todo. Y esas cosas, esas cuestiones le fueron afectando. Y afectando más de lo que
debería. Yo entiendo la anécdota y de hecho, como decía la doctora, lo respeto. Igual estaban borrachos todos los que Ahora, contaron. con todo respeto, César Antonio Santis no era un entrevistador ni un gran conversador. Era un presentador de estelares. Martes 13, porque hoy es sábado. Yo tampoco, y debo haber tenido, no sé, 15 años en esa época, hubiese esperado ver a César Antonio Santis haciendo lo que hacía Raúl Matas. Explayándose tanto. Conversando lo que Pedro Carcuro demostró que hacía estupendamente bien. Yo me acuerdo que de pe a pa tenía entrevistados épicos, históricos, era como una especie de... Creo que fue la primera persona que entrevistó a la Anita Alvarado, Pedro Carcuro, trajo a Maradona. No, yo no hubiese esperado ver a Santi entrevistando, creo que él debería haber Pero cachado él que eso entrevistaba, no era... de hecho, Pero entrevistó a medio mundo en yo esa no época. recuerdo una entrevista de César Antonio Santi. Que lo que ¿Usted pasa es decía, que en la abuela? época de Santi Sí, la claro, entrevista era con las canciones. Claro. ¿Te acordáis de la canción? César Antonio Santis, en definitiva, era un periodista de farándula de la época. Lo que pasa es que la farándula tenía otra forma, pero él era el entrevistador número fijo de Julio Iglesias, con quien además generó una relación. ¿De qué tipo? Amistosa, entiendo, lo traía a Chile, venía. Él entrevistó a cuánta figura vocea, a cuánta figura venía al festival. Y sin lo embargo, entrevistaba abuela, largamente. cuando vemos imágenes de él, incluso tuvo nadie programas de recuerda esas entrevistas. Lo recordamos, como dice usted, con el micrófono muy solemne, muy educado, muy caballero. O sea, esa imagen con la 4 dientes, ¿no era Don Francisco? No, era César Antonio Santis. Son raras. Yo recuerdo a César Antonio Santis como un conductor muy poco espontáneo. Él se paseó por los géneros, en honor a la verdad, hizo prácticamente todos los géneros de magazine en televisión, y cada uno lo recuerda probablemente a partir de su experiencia personal. Claro, como quiere. Yo la verdad es que tengo que decir, aunque muy rara vez traigo a colación mi vida personal, que yo no tengo un buen recuerdo de César Antonio Santis en lo personal, porque yo estaba detenida, vendada, amarrada y no sabiendo en qué lugar estaba detenida, y la voz de César Antonio Santis informaba que había sido detenida una estudiante de nombre Pamela Giles. Entonces la verdad es que evidentemente ese es el recuerdo más... no puedo sino acordarme de eso cada vez que veo aparecer o que se menciona a César Antonio Santis. Ahora soy perfectamente capaz de separar esa situación y analizarlo. Y por ejemplo, decir que sí fue entrevistador, no muy buen entrevistador sin duda, y estuvo con el Papa incluso. Yo no recuerdo si logró entrevistarlo o fue a hacer un reportaje. Pero era toda una forma de televisión, abuela, porque uno de repente se engancha al canal que está en el cable del canal 13, REC creo que se llama el canal, y uno ve las conversaciones de la época, y uno ve a Raúl Matas, que es un maestro, que todos dicen el gran maestro, y todo. El otro día en la noche lo veía con Sandro, que Sandro en esa época era el más grande. Y se sienta Sandro y le dice, oye, tú eres bueno para los chistes, cuenta un chiste. Y después, oye, anda a cantarte otra canción. Oye, pero si era Raúl diferente Matas, la televisión era distinta. La imagen de Grace Jones la exigencia comiéndose un ficus en el estudio de Raúl Mata, ¿se acuerda? Un gomero, una hoja de gomero. Un ficus, unas orejas de oso. Y filodendro, me dice. Porque ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos, la Claudia le diera por comerse el ficus? Claro. Haríamos de eso un programa. Raúl Mata miraba esto como, ¿por qué me está pasando esto a mí? Este es un problema. Exacto, en vez de ser ¿cómo una salgo oportunidad de esta situación? Son televisiones completamente distintas. Ahora, yo además aquí no hay que... ningún ficus ni va a haber jamás en este lugar. Hay unas flores plásticas que no les recomiendo comérselas porque están llenas de... Pero la abuela tiene razón, uno recuerda a las personas desde su experiencia, y obviamente la experiencia suya, pues abuela, es imposible que usted recuerde a César Antonio Santis de otra manera. ¿Te puedo decir algo, Fran? Y al que vamos a recordar siempre y al que la gente va a recordar es Álvaro Sangüesa. Sí. Porque si hay ¿Pero alguien, está vivo? no, pero en mucho gusto, sí. haciendo su nota, rompiendo el celofán. Rompiendo el celofán. Rompiendo el celofán. En la feria. Con la señora, el notero insigne, pero no solo de mucho gusto, que hizo una escuela, que prendió la mañana, que
que hablaba de los temas difíciles, que iba a La Vega, que se comía el limón, la pera, la manzana, todo al mismo tiempo, que le preguntaba al caserito cuánto costaba la fruta exactamente. Y conseguía descuento. Cuánto había que llevar. Álvaro Sangüesa, que se ha paseado por distintos géneros del periodismo y que la gente adora y sus colegas también, lamentablemente ha sido despedido. Nos enteramos hoy día de mucho gusto y estamos con él. Álvaro, ¿qué pasó? ¿Estuvo bien o no la presentación? ¿Estuvo bien la presentación? Sí, bueno, estuvo bien. Hagamos una cosa, vamos a una pausa comercial, resolvemos el tema del audio con Álvaro Sangüesa y a la vuelta de la pausa Fran, espera, también está Clarice Lima, también está, hubo una acusación contra Flaviana. Eso ya es más grave, ella dijo que, por favor, si habíamos llenado horas y horas de transmisión, hablando de Jefferson, de una situación complicada hoy día, que tenía un informe policial que tiene Francisca acá, en el cual se exculpa a Jefferson, o por lo menos se indica que fue muy mal detenido en ese momento, que por lo menos diéramos unos minutos para hablar de esto también. Para aclararlo. Para aclararlo. Y Clarice Lima ha sido muy gentil y hoy día, después de mucho tiempo, que muchos programas de televisión quisieron estar con ella, de venir a primer plano, de estar en primer plano. La verdad tenemos mucho primer plano, Fran. Vamos ahora a la pausa, volvemos con Álvaro, con Clarice. Vamos a un pequeño corte de